Como veíamos en el programa, la presidenta Bachelet ya tiene en sus manos el informe del comité asesor que propuso un nuevo marco a la institucionalidad de inversión extranjera, luego que la reforma tributaria terminara con el DL 600, decreto que regía en gran parte de ese tema y que dejará de funcionar en 2016. En este punto hay un debate claro: mantener o no la invariabilidad tributaria para los capitales foráneos. De eso queremos conversar con Jorge Pizarro Cristi, vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras. Jorge, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Hagamos un poco de información de la última que ustedes tienen respecto a cómo ha sido la entrada de capitales en 2014, más o menos 20.974 millones de dólares a noviembre, eso sí, porque todavía estadísticamente no se cierra el año. ¿Fue un buen año para la inversión extranjera el año pasado? Sin duda que ha sido un muy buen año para la inversión extranjera el 2014. Obviamente, como tú mencionabas, las cifras del Banco Central, que son las cifras oficiales que maneja el país, dan cuenta que a noviembre del 2014 la inversión extranjera bordea los 21.000 millones de dólares, lo que significa que está un 16% por sobre la misma fecha del año pasado. Obviamente uno siempre tiene que esperar a fin de año para hablar del año completo, pero sin duda que el país está en un muy buen pie en lo que se trata de su capacidad de atraer inversión extranjera. Jorge, como mencionábamos, y ya para entrar de lleno en el debate que ya se armó sobre este informe, se habló mucho cuando se eliminó, se eliminó en cuanto a propuesta el DL 600, ya que deja de funcionar en 2016. Algo que es muy importante y que era prácticamente el corazón del DL 600, que es la invariabilidad tributaria, es decir, para los capitales foráneos, por un tiempo extendido, no iba a haberse, por ejemplo, afecto a distintos cambios en los impuestos que debieran pagar. Al respecto, este informe, de hecho, en prácticamente el único tema en que no hubo consenso era precisamente en mantener o quitar definitivamente la invariabilidad tributaria. Te invito a ver, y también a la gente que está en la casa, una gráfica con las 4 propuestas que entregó este informe del comité asesor a la presidenta Bachelet para que se forme un proyecto de ley al respecto. Veamos entonces. Propuesta número 1, terminar definitivamente con la invariabilidad tributaria, porque Chile ya no tiene el mismo escenario que en 1974. Chile ya tiene instituciones más sólidas, una estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, reglas claras del juego, también un buen aparato de justicia, y por lo tanto ya no se necesitaría entonces este tipo de esquema. Otra propuesta es establecer una estabilidad en el impuesto específico a la minería por un tiempo determinado. Otra propuesta similar es ese mismo tema, pero no solo a la minería, sino que a distintos sectores productivos. Y por último, algunos plantean que simplemente se mantenga la invariabilidad tributaria también por un plazo determinado. Un poco cómo ve el Comité de Inversión Extranjera estas 4 propuestas, y que sin duda van a ser el corazón de la discusión en el proyecto de ley que ustedes deberán proponer como gobierno. Bueno, yo creo que lo primero acá, y que es muy relevante, es poner las cosas en cierto contexto. El contexto es que el acuerdo tributario al cual se llegó en el mes de julio estableció que una comisión transversal de expertos daría su recomendación al Ejecutivo para que a su vez diseñara una nueva institucionalidad de inversión extranjera, que por lo demás tiene que ser un proyecto de ley que vaya al Congreso. Eso significaba tener una oportunidad histórica de tratar muchos temas relativos a la inversión extranjera. Por lo pronto, y tal vez lo más importante, es que el país tenía una oportunidad que no había o que no se había dado desde hace muchos años, de discutir y diseñar una nueva estrategia en términos holísticos de inversión extranjera. Cuando uno tiene clara una estrategia y lo que quiere como país respecto a la inversión extranjera en términos de montos, de mercados, de sectores, de empresas, uno puede pasar a diseñar una institución que sea capaz de asumir esos desafíos, ¿no es cierto? A su vez, una institución tiene que contar con un marco legal que dé cuenta de la estructura jurídica que un país le entrega a la inversión extranjera o a la alocación de capitales por parte de compañías extranjeras. Y por último, uno tiene que evaluar instrumentos afines a su política de atracción de inversiones. Por eso que el tema de la invariabilidad tributaria yo no diría que es el corazón de la discusión, sino que se refiere a la última etapa de la discusión respecto a la reforma de la promoción de inversión extranjera, pero que obviamente es una muy importante. Y sin duda, creo yo, Jorge, el punto más polémico, donde hay más discusión. En otros puntos hay bastante consenso y lo abordaremos más adelante. Pero en este sentido, el gobierno, ¿cuál es la postura que tiene? Uno imagina, si fue el gobierno el que propuso la reforma tributaria y derogar el DL 600, que el gobierno está por quitar la invariabilidad tributaria. Bueno, sin duda que es un elemento muy importante. Y solamente para terminar la idea, ir directamente a la respuesta a tu pregunta. En esta última etapa uno evalúa instrumentos, formas en que uno puede atraer y promover la inversión en términos concretos, ya sea por sector, por montos, por regiones a veces, etcétera. Esas son determinaciones que toma cada país. Dentro de eso,
corren los instrumentos de fomento, por ejemplo, como los que tiene Corfo para atraer una serie de inversiones, pero también pueden ser atingentes elementos tributarios, ¿ya? Dentro de la discusión respecto a elementos tributarios para atraer inversión, hay países o estados dentro de los países que optan, por ejemplo, por depreciaciones aceleradas muy agresivas en caso de cierto tipo de inversiones que requieren, u otros, como lo hizo Chile en el año 74, muy poco ocupados en el mundo por lo demás, que pueden tener que ver con estabilidades o invariabilidades tributarias. En ese caso en particular, dentro de todo este contexto macro de discusión respecto a inversión extranjera, es que la Comisión se manifestó en distintas opciones que básicamente, de manera resumida, son las que tú ya mencionaste. Obviamente, hay muchas cosas que valorar. Primero, como tú decías, la discusión en torno a lo tributario está en el marco de un amplio consenso respecto a definiciones que son tanto más relevantes. Y lo segundo es que el informe refleja precisamente la voluntad de diálogo que hubo dentro de la Comisión, la voluntad de expresión de distintas visiones, y con ese mismo espíritu es que la Comisión decidió traspasar sus recomendaciones en las distintas variables que contempla al Ejecutivo para que a su vez el Ejecutivo las considere, las evalúe y posteriormente plantee un proyecto de ley que vaya al Congreso. Otro de los puntos importantes dentro de este informe, que está dentro del marco de un foro de inversionistas extranjeros en nuestro país, de inversionistas de más de 40 países, tengo entendido, es también darle más estabilidad jurídica, más atribuciones, en definitiva, por así decirlo, más poder al Comité de Inversión Extranjeras que tú diriges. ¿Es algo absolutamente fundamental para atraer más capitales foráneos? Sin duda que sí, y no solamente por la cantidad de capitales que necesitamos traer para mantener tendencias bastante crecientes o significativas de inversión extranjera, tal como lo he mencionado respecto a los flujos del año 2014, pero también porque nosotros tenemos que ser capaces como país de dar un salto que nos lleve por un lado a cantidad, pero por otro lado donde también podemos hablar de calidad de inversión. Y eso requiere un trabajo de mucho foco, es un trabajo más de nicho, requiere proactividad por parte de una institución que se dedica a esto, requiere desarrollar cierto expertise por parte de una institución que sepa cómo atraer y cómo promocionar y posicionar Chile como un mercado de inversión en ciertos mercados, por sectores, buscando perfiles de empresas en particular o buscando cierto tipo de inversión para sectores estratégicos del país. Para hacer todo aquello necesitamos una institución que se dedique a esto, es decir, una institución que sea capaz de desarrollar una fuerza de venta que le permita abordar de buena manera y de manera profesional mercados tan competitivos para la atracción de capitales como son Europa, Norteamérica, Asia en su conjunto sin duda, y por qué no decirlo también economías latinoamericanas que cada vez más tienen empresas con la espalda y con la capacidad necesaria para generar grandes proyectos de inversión en Chile. En ese sentido, el CIE tiene que hacer un poco lo que hace ProChile, que es ir a distintos mercados, en el caso de ProChile promocionando productos chilenos. El CIE debiera hacer lo mismo, ir a distintos mercados buscando capitales interesados en invertir en Chile. Así es bastante similar en el sentido de que hay que buscar mercados afuera. La gran diferencia es que lo hacemos en el sentido inverso. Mientras ProChile intenta posicionar productos de exportación chilena para el consumo de ciertos mercados, nosotros buscamos posicionar Chile como mercado para que estos capitales del extranjero lleguen a Chile. Cuán importante también es el diversificar la fuente de origen de los capitales. También se habla mucho de eso, por ejemplo, ir más hacia Alemania, hacia Francia, también hacia China. Recordemos que hace poco el gobierno chino dijo que va a invertir 250.000 millones de dólares en Latinoamérica. Me imagino que es importante ir a agarrar una parte buena de esa tajada. Bueno, sin duda que una regla básica de reducir los riesgos tiene que ver con la diversificación de los mercados de origen de estos capitales. ¿Y por qué es así? Porque a mayor diversidad de nuestra cartera de origen de los capitales, menos posibilidades tenemos de que tal vez casos puntuales o problemas puntuales en cierta economía terminen afectando de manera potente nuestros flujos de inversión. Es decir, si nosotros logramos que muchos otros países que son grandes exportadores de capitales y que hoy día no están fuertemente presentes en Chile, como son Alemania, por ejemplo, como es China, sin duda, como es Francia en muchos casos, eso nos va a permitir reducir las posibilidades de que vaivenes de la economía exterior terminen afectando. Y por otro lado, no solamente tiene que ver con un tema de riesgo, eso nos permite buscar nuevas oportunidades y abrir oportunidades de negocio para aquellos capitales que hoy día no están viendo Chile como una oportunidad de inversión y que sin duda tienen la capacidad de hacerlo. Jorge, se ha dicho que dentro de este año se va a enviar el proyecto de ley. ¿Hay alguna fecha estimativa más o menos? Nosotros esperamos que sea durante el primer semestre. Obviamente los proyectos de ley hay que hacerlos con responsabilidad y de acuerdo a las exigencias técnicas que tienen. Yo creo que una de las cosas más importantes que se ha posicionado hoy con, por un lado, la entrega del informe de la Comisión, pero por otro lado, el desarrollo de este foro
de inversiones donde tenemos representantes de 18 países, 40 empresas de los 5 continentes, es precisamente que nuestro gobierno y el Estado de Chile como política de Estado, creo yo, toma la inversión extranjera como un tema serio. Y eso es, sin duda, un elemento muy relevante y muy valorado por los inversionistas a la hora de alocar capital. Y eso es fundamental. La inversión extranjera es a largo plazo y, por lo tanto, esto tiene que ser una política de Estado y no solamente de un gobierno en particular. Entonces, cuando se presente el proyecto de ley, invitamos entonces a Jorge Pizarro para que venga a comentar la agenda económica. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y encantado de volver, obviamente, prontamente. Ojalá dar las mejores noticias respecto de la tramitación de este proyecto de ley. Entonces, el compromiso ya está hecho. Con este análisis de este informe para una nueva institucionalidad de inversión extranjera, terminamos el programa de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.